Hola, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas y personas conectadas por la internet, que hoy les hablará acerca de cómo sobrevivir a una crisis política y a un mal gobierno que estamos viviendo en Ecuador. Entendemos que nuestra situación se caracteriza porque hay tres circunstancias determinantes. La primera, una pandemia. La segunda, un mal gobierno. Y la tercera, una crisis económica. En este momento, lo importante es sobrevivir. Sobrevivir al mal gobierno, a la pandemia y a la crisis económica. Esas charlas tienen por finalidad considerar o poner bajo consideración algunos aspectos que nos permitan hacer lo más importante. Para luchar contra el mal gobierno, indudablemente tenemos en primer lugar el voto como el recurso menos violento. En segundo lugar, la protesta como el segundo recurso menos violento, dependiendo de cuál es el nivel al que se pueda llegar en la protesta. Y tercero, indudablemente, es la revolución. La revolución significa un proceso de confrontación en la que, por supuesto, existen serias posibilidades de que la población civil se enfrente a la población militar, o segmentos de la población civil se armen y comiencen una guerra contra el sistema de legitimación del Estado, que es el uso exclusivo de la fuerza que tiene el ejército y la policía. Es decir, una guerra como la que tienen en Colombia desde hace 60 años las FARC, o como la tienen los mujahidines en Afganistán, y en fin, procesos que pueden ir indudablemente por ese camino. Para la sociedad en la que vivimos, donde la comunicación es lo más importante, los procesos sanguinarios tienen menos posibilidades de éxito, porque los procesos sanguinarios, como por ejemplo fue la revolución bolchevique, la revolución cubana, la revolución mexicana, la revolución de Alfaro, en Ecuador, necesitaban un elemento fundamental para que esto se diera. El elemento fundamental era que no había la comunicación masiva electrónica, la comunicación de masas, como existe en la actualidad. Cuando yo me fui a Rusia, me pude dar cuenta que la teoría de Marx, que decía que primero hay que pasar del capitalismo salvaje al capitalismo transnacional y finalmente al capitalismo de Estado antes de entrar al socialismo, y que eso era inevitablemente primero lo uno, después lo otro y finalmente la tercera situación. Allá vino Lenin y pretendió cambiar este estudio, este concepto que lo había desarrollado Carlos Marx, diciendo que existía lo que se llama el salto histórico, que Rusia podía pasar de una sociedad feudal, que era un capitalismo feudal, a un capitalismo, a un comunismo directamente, sin tener que pasar por las diferentes fases del capitalismo, ni llegar al socialismo y después al comunismo. Porque ¿qué diferencia hay entre el socialismo y el comunismo? Que en el socialismo el Estado es el inversionista, es el mayor propietario de todo.
propietario de las centrales hidroeléctricas, de las carreteras, de las redes de luz, de las redes de internet, de los servicios de salud, de los servicios de educación. Es el mayor propietario de todos. Y no desaparece la propiedad privada, ni tampoco desaparecen las religiones, ni la familia, porque tres elementos se consideraban fundamentales: la propiedad, la familia y el Estado, que es el conjunto de leyes. En el comunismo, en teoría, según Engels, tiene que desaparecer la familia, la propiedad y el Estado. Las tres cosas tienen que desaparecer. Y para eso, y entonces, ¿cómo se conduce la gente? Si no existen leyes, si no existe un Estado, si no existe una familia, ¿cómo se transmiten esos valores? Y si no existe la propiedad, si la primera propiedad es tu vida, la segunda propiedad son los animales que cuidas, la tercera propiedad, bueno, los bienes que has conseguido y que te dan seguridades, ¿cómo puedes vivir sin eso? Si tu propia vida no es ya tu propiedad, entonces, ¿dónde está la propiedad? Se suponía, porque era una utopía, que llegaría un momento en que la gente no necesitaba de leyes para mantenerse en buenas relaciones con sus vecinos. Por ejemplo, lo que pasa en Europa: nadie bota un papel a la calle. ¿Por qué? No necesita que haya policía, no necesita que alguien le diga, no necesita que alguien le reproche. Simplemente la gente no bota el papel porque considera que eso es algo malo. ¿Cómo? Considera que es algo malo, por ejemplo, andar en auto dentro de la ciudad porque está contaminando la atmósfera. O consideras que es algo malo matar a un animal solo por salir a hacer cacería y dedicarte a la cacería, a hacer safaris. Eso, ya en la conciencia de las gentes de algunos países de Europa, eso es una equivocación. Hacer eso es algo malo. Entonces, ese momento en que la gente comienza a autogobernarse, no necesita la ley, sino simplemente el sentido común, se apropia de la masa y ven qué es lo más conveniente sin necesidad de que exista una autoridad que les obligue. Más o menos como que en la pandemia la gente decidiera: bueno, sí, es verdad, tenemos que frenar esta pandemia, todos tenemos que usar la mascarilla. Pero no hace falta que el policía te venga acá a multar, o que te venga la policía, el ejército a meter a la cárcel. Ya que no, tú estás convencido de que necesitas ponerte mascarilla y eso es todo. Así nació el concepto de comunismo. Pero estamos viviendo un momento crítico en el Ecuador en que nos enfrentamos a una elección. Y esa es prácticamente la salida al mal gobierno que tenemos. Y esta elección se supone nos va a dar una esperanza, nos va a presentar posibilidades y nos va a permitir decidir a nosotros la mejor opción. Por eso, las elecciones son, en definitiva, el camino menos violento para salir de este mal gobierno. Y para enfrentar a esas elecciones existen, por un lado, los políticos, por otro lado, las masas, y por otro lado, usted y yo, que somos personas. Para los políticos lo más importante es ganar las elecciones. Para eso necesitan hacer propaganda, necesitan hacer mítines, necesitan despertar pasiones, señalar que el fulano es maldito, que el pasado fue terrible, que el porvenir es bendito, que todo es maravilloso si es que hacen lo que dice el líder del partido. Y así nos convencen a nosotros de votar por ellos. Las masas, en cambio, todo lo que somos los serranos, los costeños, los de las provincias, los de las ciudades, los de la parroquia, los de por aquí, los que operamos y nos movemos como una masa humana, somos esencialmente emocionales.
Somos esencialmente impulsivos, especialmente en América Latina. Y lo que buscamos simplemente es estabilidad. Ya estamos cansados de saber que las cosas son así y después ya no son. Esto y después al otro. De aquí para allá, de allá para acá, nos tienen como en marea. Y finalmente la masa está cansada de eso y en general la masa ve la necesidad fundamental de que haya un cambio porque aparentemente el sistema que tenían antes ya no funciona en los tiempos modernos. ¿Y por qué no funciona en los tiempos modernos? Porque hay nuevas máquinas, hay electricidad, hay avances tecnológicos, hay nuevas relaciones sociales. Entre los países hay otra forma de relacionarse, hay armas terribles de extinción masiva. ¿Cómo podemos entonces cambiar eso? Pues entonces las masas lo que hacen es crear lo que se llama el interés común, un interés que todos deben tener. Y por supuesto en este momento el interés de todas las masas, de la masa ecuatoriana, radica en tres hechos: sobrevivir a una pandemia, sobrevivir a un mal gobierno y sobrevivir a una crisis económica. Pero además, en estas elecciones participamos usted y yo, y ustedes y yo somos personas. Y las personas somos individuos que tenemos cada uno nuestro interés. Cada uno le interesa algo diferente al otro. A alguno le gustan las gordas, al otro le gustan las flacas. A alguno le gustan los altos, le gustan los pequeñitos. A uno le gusta la pizza, al otro le gusta el hornado. Y entonces conciliar los intereses de la gente parece realmente un imposible para ningún gobierno. Pero hay un interés que sí es común en este momento. Y es, queremos tener salud. No queremos morir en la calle, no queremos morir en la casa, no queremos morir en el hospital y no queremos ir al cementerio. No queremos causar dolor y sufrimiento y dejar en el abandono a nuestros seres queridos. Pero además, usted y yo tenemos un interés común. Necesitamos trabajo. Necesitamos producir. Necesitamos, pero al mismo tiempo necesitamos comprar. Díganme, ¿de qué nos sirve producir si nadie nos compra? Entonces tenemos un problema. La economía y la crisis económica es producida no porque faltan cosas como pasa en Venezuela, sino porque sobran cosas y nadie las compra. ¿Y por qué no nadie las compra? Porque no hay plata. ¿Y dónde se fue la plata? Se la llevaron los banqueros, salieron volando los capitales y, por supuesto, la plata también se la llevan gente extranjera, los mismos venezolanos que tienen que mandar visas al otro lado. Pero además no nos está llegando las remesas, que también era platita que venía acá. Y si no llegan las remesas que vienen, entonces no hay circulante, pues. Y si no hay circulante, el agua está hasta el cuello. No hay cómo comprar. Puede haber frutas, puede haber departamentos, puede haber almacenes, todo hay, se oferta todo. Pero ¿quién compra? Nadie. ¿Quién arrienda? Nadie. Esa es la crisis que estamos viviendo. Entonces, ante esas crisis, las personas lo que quieren es, por sobre todo, recuperar su capacidad de compra. Y esta capacidad de compra viene porque, bueno, hay trabajo. Dos, porque hay crédito. Tres, porque la gente puede adaptarse a una nueva tecnología, como son vender por internet, estudiar por internet, trabajar por internet, declarar el impuesto por internet, hacer las cuentas con el banco por internet, todo por internet. ¿Cómo nos adaptamos a esa situación? Y la gente, usted y yo, estamos con un problema. Somos incrédulos.
Ya no creemos en los políticos. Y a eso es lo que nos ha llevado este gobierno. Nos mintió desde el primer día, cuando dijo que había ganado con un plan de gobierno. Todos nos tragamos el anzuelo y luego, una vez que ya nos tuvo metida la puntita, como se dice, el anzuelo, como te diría, ahora sí cambió el juego y todo el mundo tuvimos que seguir la famosa fórmula rusa. Cuando me fui a Rusia, me dijeron, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre la política, la diplomacia norteamericana, la diplomacia francesa, inglesa, europea, y la diplomacia rusa? No, se lo voy a explicar. La diplomacia norteamericana es la ley del garrote. Viene un Rambo así, pepudo, le coge a usted por el cuello y le hace tragar ají. Bueno, la diplomacia francesa, inglesa, es diferente. Le llama a usted, le invita a comer, le pone una sopa maravillosa, riquísima, y el rato que usted la prueba tiene ají y se la tiene que tragar porque está en una etiqueta, usted no puede quedar mal, ya le han invitado y se la pasa así. Esa se llama la ley, el factor sorpresa. En cambio, la ley del sistema socialista, de los países socialistas y especialmente los países comunistas como era la Unión Soviética, se llama la colaboración voluntaria. Cogen el rato menos pensado, le dicen abre la boca, ¡pau! Le meten una cucharada de ají, usted se la traga, corre a lavarse la boca desesperado. Eso se llama colaboración voluntaria. Hoy que tenemos esta idea y la tenemos precisa, vivimos este momento en el que las elecciones son la alternativa. Entonces, la primera parte de esta conversación ha sido enseñarle a usted a reconocer la situación en que está, quiénes son los políticos y qué es lo que quieren, cuáles son las masas y qué es lo que quieren, y qué son los individuos como usted y yo y qué es lo que queremos. Muchas gracias.